El Laboratorio de Fisiología del Departamento de Fisiología y Farmacología del Centro de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presenta la práctica Modelo Mecánico del Pulmón, Ventilación Pulmonar, Sello de Agua y su uso en el neumo e hidrotórax. El sistema respiratorio está formado por las vías aéreas y por los pulmones. A través de las vías aéreas, el aire circula en dirección a los pulmones y es en estos órganos donde se realiza el intercambio de gases o hematosis. En las vías aéreas diferenciamos la vía aérea superior, que va desde la nariz y la boca, pasando por la faringe y la laringe hasta llegar a las cuerdas vocales, y la vía aérea inferior, formada por la tráquea, los bronquios y sus ramificaciones en el interior de los pulmones, los bronquiolos. La tráquea es el tubo que va desde la laringe a los bronquios principales. Estos, a su vez, penetran en el interior de cada pulmón y se van dividiendo en ramas más pequeñas, llamadas bronquiolos. Finalmente, a medida que se introducen en los pulmones, terminan en unas bolsas o sacos llamados alvéolos. La función básica del aparato respiratorio es la respiración. Consiste en llevar el oxígeno del aire a la sangre y eliminar el dióxido de carbono, CO2, al aire. Este intercambio de gases o hematosis ocurre a nivel de los alvéolos. Etapas de la respiración. Respiración externa. El aire entra por la nariz o la boca y es conducido a través de las vías respiratorias hasta los alvéolos, donde se produce la hematosis. Así, el oxígeno pasa a la sangre y es transportado a todas las células, donde se lleva a cabo la respiración interna, a nivel de las mitocondrias. A su vez, el dióxido de carbono que se produce en las células es transportado hasta los pulmones para su eliminación. Ventilación pulmonar significa intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Este intercambio de aire se lleva a cabo gracias a los gradientes de presión que se crean entre los alvéolos y la atmósfera durante la respiración pulmonar, es decir, inspiración y expiración. Normalmente, los pulmones tienen una tendencia al colapsarse, es decir, se retraen. Esta tendencia está dada por las características elásticas del pulmón y por la tensión superficial de los líquidos que recubren los alvéolos. En el espacio habitual que se encuentra entre la pleura parietal, adherida a la pared torácica, y la pleura pulmonar, llamada espacio intrapleural o pleural, existe una presión negativa con respecto a la atmosférica, que distiende los pulmones y evita su colapso. A esta presión se le denomina presión intrapleural o pleural. En los alvéolos existe también una presión intraalveolar o presión pulmonar, que precisamente antes de la inspiración y durante la expiración es igual a la atmosférica. Durante la inspiración, la contracción de los músculos inspiratorios distiende la cavidad torácica, aumenta el volumen de aire en los pulmones. La presión intrapleural e intrapulmonar disminuyen simultáneamente, de tal manera que la presión intrapulmonar se hace negativa con respecto a la atmosférica, estableciendo un gradiente de presión que permite que el aire entre a los pulmones. Al relajarse, los músculos inspiratorios del volumen pulmonar tiende a disminuir debido a las propiedades viscoelásticas del tejido pulmonar y a la tensión superficial de los líquidos que bañan las paredes alveolares, provocando un aumento momentáneo de la presión intrapulmonar con respecto a la atmosférica, invirtiendo así el gradiente de presión, ocasionando que ahora el aire salga de los alvéolos hacia la atmósfera. Formación de las pleuras parietal y visceral y comparación del sistema respiratorio con el modelo mecánico del pulmón. Para
ejemplificar las relaciones que hay entre la pared parietal y la pared visceral pulmonar, utilizaremos como modelo el uso de una paleta de dulce conectada a un tubo y un globo lleno de agua. Al hacer compresión con la paleta sobre el globo tiende a adaptarse a la superficie de la paleta. De esta manera va a quedar rodeada por un espacio hueco llamado saco pleural. En los pulmones desarrollados tenemos entonces que este saco pleural va a tener una porción que va a recubrir al pulmón llamada pleura visceral, mientras que la parte que queda en contacto con la pared torácica se va a llamar pleura parietal. El espacio que queda entre ellos está lleno de líquido, de tal manera que durante el fenómeno de la inspiración y expiración no existe rozamiento entre ambas pleuras. Pasemos ahora a comparar el sistema respiratorio con el modelo mecánico del pulmón. El modelo mecánico del pulmón está formado por diversas estructuras que representan las partes más importantes del sistema respiratorio, responsables de la ventilación pulmonar. Así, el modelo está constituido por un recipiente rígido, transparente, frasco de vidrio, que representa al tórax. La base del extremo ancho del frasco, que se ha removido, es sustituida por una membrana elástica que representa al diafragma. En la boca del frasco se inserta un tapón de hule con dos orificios. Por uno de los orificios se pasa la parte larga de un tubo en T. En el extremo del tubo que queda dentro del recipiente se ata un globo condón que representa a los pulmones. El extremo opuesto del tubo se conecta hacia la atmósfera que representa a las vías aéreas, bronquiolos, bronquios, tráquea y nariz. Se une un tubo de látex de unos 5 centímetros que representa a la nariz. En el extremo corto del tubo lateral se conecta una manguera de látex, la cual a su vez se conecta a una llave de 3 vías. Una de las salidas de la llave de 3 vías se conecta a un transductor de presión, el cual nos permitirá medir los cambios de presión intrapulmonar durante el ciclo respiratorio. En el segundo tubo en T, que atraviesa el tapón, uno de los extremos largos debe quedar dentro del frasco, justo en el espacio interpleural, entre el globo y la pared del recipiente. Este espacio representa a la cavidad intrapleural. A este extremo del tubo se le conecta otro tubo flexible de látex de unos 35 centímetros, el cual deberá descansar sobre el diafragma. El extremo corto del tubo en T se conecta a una manguera de látex que, a su vez, se conecta a una llave de 3 vías. Una de las salidas de la llave de 3 vías se conecta a un transductor de presión, el cual nos permitirá medir los cambios de presión intrapleural. El extremo largo de la porción externa del tubo se conecta a una manguera de látex de unos 5 centímetros, que servirá para hacer vacío aspirando el aire del espacio pleural. Se deberá usar una pinza para cerrar el tubo una vez que se haya hecho el vacío. Armar el modelo mecánico del pulmón. Correlacionar la estructura y funcionamiento de las diferentes partes del sistema respiratorio con las del modelo mecánico del pulmón. Utilizando el sistema de registro MP150 de Biopac y el programa ACQ Knowledge, registrar, medir y correlacionar los cambios de presión intrapulmonar e intrapleural durante la inspiración y la expiración de un ciclo respiratorio. Observar cómo afecta a la ventilación pulmonar un aumento en la resistencia de las vías respiratorias. Medir la presión máxima que puede alcanzar un sujeto normal en inspiración y en expiración forzada. Conocer el principio del sello de agua
y su utilización en el neumotórax y hemotórax. Material y equipo. Para armar el modelo mecánico del pulmón se necesita un frasco abierto por la base, membrana de hule, condón, 2 tubos T, ligas y cinta canela, tapón de hule con 2 orificios, 4 llaves de 3 vías, 2 pinzas hemostáticas fuertes, mangueras de látex, tubos de venoclisis, soporte universal y una pinza de nuez. Para registrar las presiones intrapulmonar e intrapleural, el sistema Biopac MP150 con el transductor TSD104 y el amplificador DA100C. Para el sello de agua se necesitan 3 botellas de vidrio transparente de 1 litro, 2 de ellas se llenan con 500 mililitros de agua coloreada de azul con colorante vegetal, 3 tapones con 2 orificios cada uno, mangueras de venoclisis para interconectarlas, tal y como se muestra en el protocolo. Maniobra 1. Ciclo respiratorio normal. Lentamente, jale el diafragma hacia afuera del tórax. Inspiración y suéltelo para que regrese solo a la posición de reposo. Expiración pasiva. Repita la maniobra hasta registrar unos 10 ciclos respiratorios. Observe los cambios de volumen que presenta el globo y los ruidos respiratorios que acompañan a estos movimientos. Para el registro y usando el programa ACQ Knowledge, proceda a identificar y a medir las presiones intrapulmonar e intrapleural en las diversas etapas de la inspiración y la expiración de un ciclo cardíaco.
Presiones intrapulmonares e intrapleurales durante el ciclo respiratorio forzado. Reinicie el registro con los mismos parámetros y proceda a jalar inspiración y empujar expiración forzada el diafragma en ambos sentidos un poco más rápido que antes, y note el esfuerzo y los mayores cambios de presión que ocurren en ambos espacios con esta maniobra de respiración forzada. Para el registro y proceda a medir los cambios máximos y mínimos que alcanza la presión intrapulmonar e intrapleural respectivamente al aumentar la frecuencia respiratoria. En la hoja de resultados y en sus discusiones explique las causas de este fenómeno. Efecto de aumentar la resistencia de las vías aéreas. Simulando ciclos respiratorios normales, con una pinza hemostática, cierre gradualmente la manguera que representa la nariz. Recuerde que es la que une al condón con la atmósfera. Con esto, se intenta simular enfermedades obstructivas de las vías aéreas, como ocurre durante la obstrucción parcial de la nariz en el resfriado por COVID. Para el registro y proceda a medir los cambios máximos en las presiones intrapulmonar e intrapleural durante el ciclo respiratorio en estas condiciones. Medición de la presión intrapulmonar durante la expiración e inspiración forzadas en el humano. Desconecte los transductores de presión, elija uno de estos y verifique que esté correctamente calibrado. Conecte a él una jeringa de 10 ml sin émbolo. Comience a registrar y realice una expiración forzada máxima, es decir, explica el sujeto de estudio que se trata de medir la capacidad máxima de los músculos inspiratorios y expiratorios durante una inspiración o expiración forzada. Para lograr lo anterior, el sujeto debe comprender que la glotis debe permanecer abierta. Coloque una pinza nasal para evitar fugas de aire por esta ruta. Coloque el extremo ancho de la jeringa en la boca del sujeto de estudio y solicítele que inspire la mayor cantidad de aire posible y seguido de una expiración forzada máxima, evitando la fuga de aire entre los labios, y que no utilice los músculos de las mejillas para ejercer presión. Para el registro y haga la medición correspondiente. Vuelva a registrar a 10 segundos por división y realice la inspiración forzada máxima, pidiéndole ahora al individuo que después de una expiración forzada coloque la jeringa en su boca y proceda a realizar una inspiración forzada máxima en las mismas condiciones de glotis abierta y sin ejercer presión con la mejilla. Para el registro y mida la presión inspiratoria. Pase los resultados a la hoja correspondiente.
neumotórax y el sello de agua para su resolución. Coloque las botellas que forman el sello de agua en el piso. Realice un registro basal. Con el registro caminando, abra la manguera que conecta al espacio intrapleural con la atmósfera. Note en la pantalla cómo la presión negativa intrapleural disminuye hasta ser igual a la atmosférica. Conecte la manguera que va del tubo Y de la presión interpleural con la botella vacía del sello del agua. Asegúrese que las conexiones entre la botella sea hermética. Coloque las botellas en el piso de tal manera que haya un desnivel de al menos 1 metro entre el modelo de pulmón que está sobre la mesa y el sello de agua. Con el sistema registrando 10 segundos por división, inicie los movimientos respiratorios empujando y sacando el diafragma alternativamente. Observe los cambios de presión intrapulmonar e intrapleural, el burbujeo de aire en el agua de las botellas durante la expiración y la columna de agua tiende a regresar durante la inspiración. Nota: en este punto es importante que usted pueda explicar el burbujeo en el agua, la elevación de la columna de agua y la distensión del pulmón con cada movimiento respiratorio. Continúe los movimientos respiratorios hasta que la presión de reposo del espacio intrapleural sea igual a la que tenía antes de inducirle el neumotórax. Neumotórax y el sello de agua para su resolución. Para simular esta situación, en el modelo mecánico del pulmón, quite con cuidado el tapón del frasco. Conecte una manguera de unos 15 centímetros en el extremo del tubo interpleural, que servirá para drenar el líquido acumulado en el fondo de la cavidad torácica. Antes de volver a colocar el tapón en su lugar,
Vierta en el frasco unos 300 ml de agua teñida de un color llamativo. Observe al pulmón colapsado. Ponga a registrar el sistema y mida las presiones intrapulmonar e intrapleural iniciales. Note cómo las presiones intrapleural e intrapulmonar son iguales o cercanas a cero. Asegúrese de que el sello de agua esté herméticamente sellado. Con el sistema registrando 10 segundos por división, inicie los movimientos respiratorios empujando y sacando el diafragma alternativamente. Observe cómo con cada expiración sale un poco de líquido pleural a la botella vacía y cómo las botellas de agua burbujean en cada expiración. También note cómo en cada respiración la presión intrapleural de reposo se hace más negativa y el pulmón se distiende más y más. Continúe los movimientos respiratorios hasta que el líquido haya sido eliminado de la cavidad pleural y los parámetros de la presión hayan regresado a las condiciones en reposo. Nota: en este punto es importante que usted pueda explicar por qué sale el líquido hemático de la cavidad torácica, el burbujeo en el agua, la elevación de la columna de agua, la disminución de la presión intrapleural y la distensión del pulmón con cada movimiento respiratorio. Compañeros, comencemos las discusiones del presente video hablando del ciclo respiratorio normal y su regulación. Recordemos primero las vías aéreas. Las vías aéreas se dividen en superiores e inferiores. Las superiores las tenemos en la nariz,
la nariz, la faringe, la laringe y la tráquea, en tanto que las inferiores son los bronquios y bronquiolos. El ciclo respiratorio se compone de dos periodos también, la inspiración y la expiración. Durante la inspiración entra aire proveniente de la atmósfera hacia dentro de los pulmones, y durante la expiración el aire sale de los pulmones de regreso hacia la atmósfera. La cavidad pleural no es más que el pequeño espacio que existe entre la pleura visceral y la pleura parietal de la cavidad torácica. Dentro de esta cavidad existe una presión negativa. Esta presión negativa tiene un efecto de succión, lo cual evita que el pulmón se colapse. En condiciones normales, esta presión negativa es de menos 2.5 milímetros de mercurio. Los pulmones están conectados libremente a la atmósfera en condiciones basales, es decir, cuando no se está realizando la ventilación. Por lo tanto, la presión normal es igual a la atmosférica, 0 milímetros de mercurio. Los gases, al ser un fluido, se transportan pasivamente de un área de mayor presión a otra de menor presión. Según la ley de Boyle, la presión es inversamente proporcional al volumen del recipiente en donde se contiene. Es decir, entre más pequeño es el recipiente, mayor será su presión. Durante la inspiración, el diafragma se contrae y baja hacia la cavidad abdominal, haciendo que la caja torácica incremente su diámetro antero-posterior por acción de los músculos intercostales externos. Esto aumenta el volumen de la caja torácica y disminuye la presión, lo que subsecuentemente provoca la entrada de aire hacia los pulmones, ya que viene de un área de mayor presión a otra de menor presión. Por el contrario, durante la expiración, el diafragma se relaja y se levanta, por lo que el volumen de la caja torácica disminuye. Esto provoca un aumento leve de la presión intrapulmonar, por lo que el aire fluye desde los pulmones hacia la atmósfera. La presión intrapleural disminuye y aumenta alternativamente durante la inspiración y expiración, respectivamente por los motivos expuestos anteriormente, es decir, por la ley de Boyle. Se dice que el umbral para que se realice el flujo de aire es de tan solo más o menos 1 milímetro de mercurio. Este pequeño gradiente de presión es capaz de introducir hasta medio litro de aire atmosférico. Entonces, todo esto que les dije se puede resumir explicando y entendiendo esta imagen. Durante la inspiración, la presión tanto alveolar como pleural disminuyen por aumento de tamaño de la caja torácica, lo cual jala el aire, en tanto que durante la expiración la presión tanto alveolar como pleural aumentan por disminución del tamaño de la caja torácica, lo que saca aire. Entonces tenemos en primer lugar la inspiración. Vean cómo durante la inspiración la presión claramente baja, tanto alveolar como la presión pleural. Al bajar ambas presiones, se ve claramente cómo el volumen se incrementa. ¿Por qué? El volumen de aire. ¿Por qué? Porque los músculos expiratorios hacen que la cavidad torácica sea más grande. Al hacer más grande, la presión disminuye, lo que genera que por diferencia de presión, el aire entre a los pulmones, aumentando así el volumen pulmonar de aire. En tanto que durante la expiración, los músculos de la respiración hacen que la caja torácica se haga más chica, más pequeña. Por lo tanto, la presión incrementa, tanto alveolar como pleural, lo que genera que por diferencia de presión, el aire ahora migre desde los pulmones hacia afuera, disminuyendo de esta manera el volumen pulmonar. Concentrándonos en esta gráfica, que fue lo que estudiamos ya que medimos estrictamente presión alveolar y presión pleural, vamos a ver lo que nos dio nuestro registro, en la cual vemos claramente cómo durante la inspiración bajó la presión tanto intrapleural como intrapulmonar, como durante la expiración aumentó la presión en ambos casos, provocando así la entrada y salida de aire respectivamente. ¿Y quiénes son los responsables de este aumento y disminución del perímetro anteroposterior, que tiene que ver mucho con
con los cambios de presiones y por ende con la entrada y salida de aire por los músculos de la respiración. Durante la inspiración participan el diafragma con su contracción, los intercostales externos, el esternocleidomastoideo, los serratos anteriores y los escalenos, los cuales hacen que la caja torácica se estire, provocando una mayor cantidad de espacio anteroposterior, generando así la disminución de la presión y por ende la entrada de aire, en tanto que durante la expiración únicamente participa el diafragma, relajándose, los rectos del abdomen y los intercostales internos, generando que la caja torácica se haga más pequeña, se retraiga, el diámetro anteroposterior se decremente, aumente la presión y por ende el aire salga del pulmón hacia la atmósfera. Ahora hablemos, antes de eso, recordemos que los alvéolos en condiciones normales están recubiertos de una capa de agua, de tal manera que las moléculas de agua tienden a unirse, incrementando la tensión superficial, fuerza que hace que las paredes alveolares tiendan a colapsarse. Para evitar el colapso, los alvéolos secretan el factor surfactante, una sustancia que rompe la tensión molecular del agua, permitiendo que los alvéolos se distiendan durante la inspiración. Esta sustancia se sintetiza por los neumocitos tipo 2 y se constituye de dipalmitoilfosfatidilcolina, fosfatidilglicerol, fosfolípidos, lípidos neutros, proteínas y carbohidratos. Ahora sí, hablemos de esta gráfica que verán mucho en neumología clínica, que son las volúmenes y capacidades pulmonares. El aire que entra o sale del pulmón se mide en unidades de volumen al ser un fluido. El estudio por el cual se determinan estos volúmenes se le conoce como espirometría, y mediante esta se pueden conocer volúmenes y capacidades. Hablemos primero de los volúmenes. En primer lugar, tenemos el volumen corriente. El volumen corriente es de medio litro, 500 mililitros, y es el aire que se inspira y expira durante una respiración normal, como lo vimos en la primera maniobra. El volumen de reserva inspiratoria es el aire que se puede inspirar desde un volumen corriente hasta el volumen máximo, es decir, desde una respiración normal hasta una inspiración forzada. El volumen de reserva expiratoria es el aire que se puede expirar desde un volumen corriente hasta el máximo esfuerzo, es decir, desde una respiración normal hasta sacar todo el aire que tengamos. Y el volumen residual es aquel aire que queda en los pulmones después de una respiración para evitar que las vías aéreas inferiores colapsen. El volumen de reserva inspiratoria es de 2.500 mililitros, de reserva expiratoria es de 1.500 mililitros y el volumen residual es de aproximadamente 1.900 mililitros. Las capacidades es la suma de uno o más volúmenes. La capacidad inspiratoria es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria y expresa todo el volumen de aire que una persona puede inspirar desde la expiración normal hasta la máxima capacidad y equivale a 3.000 mililitros, es decir, desde condiciones normales más el aire que puedas hacer durante una inspiración máxima. La capacidad residual funcional es el volumen de reserva inspiratoria más el volumen residual, es decir, el aire que queda en los pulmones después de una respiración normal y corresponde a 3.400 mililitros. Por su parte, la capacidad vital es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria y equivale o significa la cantidad total de aire que se puede sacar después de realizar una inspiración máxima, que es de 4.500 mililitros. Finalmente, la capacidad pulmonar es la capacidad vital más el volumen residual y expresa la cantidad de aire máximo al cual se pueden expandir al máximo los pulmones, es decir, la cantidad máxima que puede haber de aire en un pulmón en un momento y equivale a 6.400 mililitros. El espacio muerto es el aire que no llega a las porciones respiratorias en donde se realiza el intercambio gaseoso. Puede ser fisiológico o anatómico. En el anatómico es aquel aire que se queda en las vías aéreas no respiratorias y tiene un valor de 150 mililitros. El fisiológico es aquel aire que se encuentra en alvéolos que no están funcionando. Ahora hablemos de la regulación de la respiración.
La respiración se regula mediante dos mecanismos, uno voluntario y otro involuntario. El voluntario se realiza mediante la vía piramidal y es a voluntad de la persona, como su nombre lo indica. El involuntario utiliza las neuronas relacionadas con la respiración o RRNs que se encuentran en el centro respiratorio, el cual se encuentra en el núcleo del tracto solitario dorsal en el conocido complejo de Prebot-Singer, cuyas aferencias es el nervio craneal 9 y el 10 y las eferencias es el 10. Entonces este núcleo este núcleo se le conoce como complejo ya que presenta diferentes grupos de neuronas. Tenemos primero el grupo respiratorio dorsal, el cual se encarga de llevar a cabo la rampa respiratoria, descarga para realizar la inspiración y corta para realizar la expiración. Después tenemos el grupo respiratorio ventral, el cual participa con descargas adicionales en ciclos respiratorios forzados, es decir, en una respiración normal no descarga, pero proporciona ayuda adicional cuando se requiera una respiración forzada actuando directamente sobre el sistema respiratorio, en tanto que el centro neumotáxico es el encargado de regular al grupo respiratorio tanto dorsal como ventral, ya que corta la rampa respiratoria cuando es debido, controlando así la frecuencia y la profundidad de la respiración mediante una inhibición. Es decir, la inhibición que se da permite que la rampa respiratoria se corte, terminando así con la inspiración y dando comienzo a la expiración. Además de este centro respiratorio tenemos otros mecanismos, que es el mecanismo de los quimiorreceptores, centrales y periféricos. En el caso de los centrales, son quimiorreceptores que detectan la concentración de dióxido de carbono. ¿Y cómo funcionan? El dióxido de carbono atraviesa la barrera hematoencefálica. Se disocia en hidrógeno por la anhidrasa carbónica. Un aumento en la concentración de hidrogeniones estimula al centro respiratorio para realizar un aumento en la frecuencia respiratoria y profundidad de las respiraciones. Esto ocurre a nivel del tallo cerebral. En tanto que los periféricos, ya los conocen, son los vasoreceptores del cuerpo carotídeo, del 9 y del cuerpo aórtico inervado por el 10 que detectan la presión de oxígeno. Contienen a las células glómicas tipo 1 y tipo 2, las cuales las tenemos representadas mediante este esquemita. Las células glómicas tipo 1 tienen canales de potasio que se inhiben con la hipoxia, es decir, si disminuye la presión arterial de oxígeno por un mecanismo de transducción desconocido, un canal de potasio se cierre debido a la hipoxia. Esta inhibición va a activar a canales de calcio. El calcio intracelular provoca la liberación del ATP y de la acetilcolina como neurotransmisores, el cual va a llegar por medio de la fibra aferente, que puede ser la 9 o la 10 dependiendo del centro, hacia el centro respiratorio, en donde estos neurotransmisores tienen un sentido activador, activando así a las neuronas respiratorias y aumentando la frecuencia respiratoria. Además de estos mecanismos tenemos el bien conocido reflejo de Hering-Breuer. El pulmón tiene receptores de distensión que se comunican por medio del nervio vago con el centro respiratorio. Cuando aumenta la distensión de los pulmones por una insuflación excesiva, se activa el reflejo y se comunica con el centro respiratorio para que se corte la rampa respiratoria y se elimine el exceso de aire. Este reflejo, al igual que otros, permite perpetuar la supervivencia al evitar que una distensión excesiva del pulmón lo pueda dañar y después imposibilitar su función. Esas serían las discusiones del ciclo respiratorio normal y su regulación. Pasamos con nuestros compañeros para estudiar los demás tópicos de la práctica. Muchas gracias. A continuación hablaremos acerca del ciclo respiratorio forzado, al igual que del efecto de aumentar las resistencias de las vías aéreas. Para comenzar, es necesario reiniciar el ciclo respiratorio y para esto, vamos a requerir jalar y empujar el diafragma del modelo más rápido que en las maniobras previas. Al hacer esto,
se observarán cambios de presión mayores en ambas cavidades, tanto en la cavidad intrapulmonar como en la cavidad intrapleural. Ya que al afectar la cavidad intrapleural, que es esta de acá arriba, la cual se encuentra directamente relacionada con la fuerza con la que se contrae el diafragma, que pues, bueno, si nosotros lo observamos aquí en el modelo, esto correspondería a la cavidad intrapleural. Pues bueno, como se relaciona directamente con la fuerza con la que se retrae el diafragma, este cambio en la presión intrapleural va a afectar a la cavidad intrapulmonar, que es la que está representada por este globo, o en otro caso pues el condón, ¿no?, que se utiliza en esta práctica. Entonces, al incrementar la presión negativa intrapleural, también vamos a incrementar la presión intrapulmonar. Bueno, se va a hacer más negativo. Digamos que comienza aquí, se da la expiración, inspiración, expiración. Sabemos que la presión intrapulmonar va a ser menor, pero va a ser más negativa que en las maniobras anteriores. Entonces podemos decir que la presión intrapulmonar se relaciona o es directamente proporcional a la presión intrapleural, aunque no siempre van a ser iguales. Ahora bien, ¿por qué es importante comentar este fenómeno? Este fenómeno es de especial importancia debido a que hay enfermedades que tienden a incrementar el esfuerzo respiratorio, tales como el EPOC, el asma o las infecciones de las vías aéreas superiores, por lo que estos cambios en las presiones intrapleurales e intrapulmonares las podríamos encontrar en estas personas. Además de que, pues bueno, esto va a tener alteraciones importantes debido a que va a incrementar la tasa metabólica o la cantidad de energía que una persona gasta al hacer los esfuerzos respiratorios. Ahora bien, vamos a hablar acerca del efecto de incrementar las resistencias aéreas. Primero que nada, pues bueno, se define como resistencia aérea la resistencia que imparten las estructuras de la vía aérea al flujo de aire a través de ellas. Es como si nosotros tratáramos de pasar a través de una puerta, pero esa puerta estuviera bloqueada parcialmente. Entonces este bloqueo que va a impartir la puerta pues sería la resistencia que va a oponer al paso de nosotros. Entonces eso nada más como para hacer una analogía. Y pues bueno, van a existir diferentes factores que van a modificar las resistencias aéreas. Entre los más importantes, bueno, lo vamos a poner por acá abajo. Entonces, factores que modifican la resistencia aérea. Tenemos que son principalmente dos son los factores más importantes en el efecto que tienen sobre las resistencias aéreas, que esto pues bueno, es el diámetro de la vía aérea. Podemos pensar en la vía aérea como si fuera un tubo. Si el tubo tiene un diámetro más grande, pues va a tener menor resistencia. En cambio, si el tubo es de un diámetro menor, la resistencia va a ser mayor. Son inversamente proporcionales. Otro de los factores que van a modificar la resistencia aérea pues va a ser las características propias del fluido. Aquí el aire se va a considerar como un fluido. Suena un poco extraño, pero así es como se toma en cuenta. Entonces, estos dos factores que van a intervenir va a ser la viscosidad y la densidad. Cuando un fluido es más viscoso, va a promover el flujo laminar. ¿A qué nos referimos con flujo laminar? Pues esa característica que tienen algunos fluidos
de desplazarse en varias, por así decirlo, capas o láminas a través de en este caso de un tubo. Cuando un fluido es más viscoso, esto va a ser mayor. Al haber un mayor flujo laminar, la resistencia se disminuye, o la resistencia es menor. En cambio, cuando un fluido es de mayor densidad, ¿qué quiere decir esto de la densidad? Que va a ser más pesado por unidad de volumen. Esto va a promover un flujo turbulento. El flujo turbulento pues es ese desplazamiento no ordenado del fluido, y debido a que se da el flujo turbulento, pues la resistencia se va a incrementar. ¿Okay? Entonces, con esto en mente, vamos a explicar algunas cuestiones. El flujo de aire, pues bueno, se puede describir de manera aproximada gracias a las fórmulas que desarrolló con varios experimentos el fisiólogo francés Jean-Léonard Marie Poiseuille, que pues bueno, a través de sus experimentaciones pues llegó a la conclusión de que la resistencia de la vía aérea pues se puede describir de manera aproximada a través de la siguiente fórmula. Resistencia es igual a 8 veces una constante. Esta constante hace referencia a la viscosidad del fluido, multiplicado por la longitud del tubo por el que se va a desplazar, dividido entre pi, multiplicado por el radio a la cuarta potencia. El radio pues bueno va a ser la mitad del diámetro del tubo. De aquí es que podemos ver que entre mayor sea el radio o el diámetro, menor va a ser la resistencia. Si el radio es menor, la resistencia se va a incrementar. Entonces, dejando esto a un lado, pues bueno, básicamente en esta maniobra lo que se busca es reducir el diámetro de la vía aérea. Esto se logra pinzando el tubo que correspondería a la nariz, que pues en este caso sería este de acá. Entonces lo pinzamos y pues bueno, al pinzarlo vamos a reducir el diámetro del tubo, con lo que se va a incrementar la resistencia aérea. Al reducir el diámetro, la resistencia al paso del aire se incrementa, por lo que el individuo de prueba requiere realizar un esfuerzo mayor aquí en el diafragma para pasar la misma o incluso una menor cantidad de aire. Esto se va a observar en el registro al tener presiones intrapleurales e intrapulmonares disminuidas, o sea, esto va a ser menor, pese al esfuerzo mayor que se está realizando. ¿Esto por qué? Pues debido a la obstrucción que tenemos en la vía aérea. Aquí pues también lo vamos a reducir. ¿Ok? Y pues bueno, esto tiene especial importancia dado que existen muchas enfermedades como el asma, en donde hay una disminución en el diámetro de las vías aéreas y las personas afectadas requieren de un mayor esfuerzo para poder llevar a cabo el proceso de ventilación. Bien, vamos a ver el tema de neumotórax. A la presencia de aire dentro de la cavidad pleural se le conoce con el nombre de neumotórax. Dicha entrada se puede producir por diversos mecanismos, entre ellos el ingreso de aire del exterior por una herida penetrante del tórax, una rotura del árbol traqueobronquial, una rotura de vísceras que contienen aire como el esófago o el estómago, o también de manera iatrogénica se pueden producir neumotórax en pacientes con intubación mecánica que presentan barotrauma, funciones pleurales o colocación de accesos vasculares. También en raras ocasiones se puede acumular gas dentro del tórax por producción de microorganismos patógenos productores de gas.
Bien, tenemos que recordar que existen dos tipos de pleuras. La pleura visceral, que se encarga de envolver a todo el pulmón, y la parietal, que recubre toda la caja torácica por dentro, el mediastino y el diafragma, y se encuentra en contacto estrecho con el pericardio. Dichas pleuras forman una cavidad virtual que en condiciones normales solo contiene una pequeña cantidad de líquido que facilita el deslizamiento de ambas pleuras y contribuye a la adhesividad del pulmón a la caja del tórax para evitar su colapso. Otro fenómeno que contribuye a que no se produzca el colapso pulmonar es la presión negativa de la cavidad pleural, que hace que el pulmón no se colapse y además ayuda a la reabsorción de esa pequeña cantidad de líquido pleural que se produce cada día. Cuando por algún mecanismo, por ejemplo un trauma, entra aire en esta cavidad, el pulmón se colapsa. Con dicho colapso, los volúmenes pulmonares se ven reducidos de manera repentina y causan algunos de los síntomas típicos de un cuadro de este tipo de neumotórax. Continuando con sus discusiones acerca del sello de agua y un poco de hemotórax. Muy bien, como siempre es importante la historia. Básicamente la primera descripción escrita sobre el drenaje torácico aparece desde los textos hipocráticos para allá del siglo V a.C. El empiema fue la primera patología quirúrgica no urgente del tórax que comenzó a tratarse trepanando la pared torácica mediante un drenaje abierto. Pero fue hasta finales del siglo XIX donde la cirugía se había limitado básicamente hasta el abdomen. Había escasas aperturas del tórax que se realizaban y, cuando se hacían, se producía un colapso del pulmón. A principios del siglo XX se crearon cámaras de baja presión, que también se le ha llamado el búnker de Sauerbruch o Sauerbruch. Entonces es la imagen que está ahí a su derecha. ¿Esto para qué? Para impedir el colapso del pulmón durante la intervención quirúrgica. Fíjense que fue no hace mucho, siglo XX, ¿no? En esta pieza que tenía presión, pues se hacía la cirugía torácica. El paciente sacaba la cabeza por un orificio, como se ve ahí, aislándose de la presión negativa con rodetes de goma, cerrando, que no pase aire por ahí. Y los anestesistas pues se situaban en la cabecera del paciente y sin intubación, más bien era con cloroformo, en una mascarilla, y pues se anestesiaban al paciente, ¿no? Ok. Aunque el sistema de sello de agua lo describió por primera vez Playfair en 1875, fue Boulud, un año más tarde, quien divulgó su uso para el tratamiento de empiemas. En lugar de dejar un drenaje pleural abierto hacia el exterior, se empezó a utilizar lo que ya conocemos ahora como el sello de agua, ¿no? Los resultados de la nueva técnica de drenaje cerrado fueron tan satisfactorios que, como saben, sus principios, que les voy a explicar a continuación, se siguen utilizando en la actualidad, ¿no? Este sistema unidireccional permite un drenaje de la cavidad torácica, facilitando así la expansión progresiva del pulmón, y fue en 1910 cuando Robinson expresó la posibilidad de añadir una bomba de succión al sistema, como ven en la imagen que les puse ahí a la derecha. Ahorita tiene una importancia clínica el sello de agua, como ya se explicó también anteriormente en el neumotórax y en patologías que les voy a mencionar más adelante. Bien, muy bien. Como todo, pues hay consideraciones fisiológicas acerca de este sello de agua. Primero, dentro de la cavidad torácica hay una presión inferior a la atmósfera, ¿no? Entonces a esto se le llama, o lo que viene siendo, la presión intrapleural negativa. Tan solo al final de la expiración forzada puede alcanzarse una presión intrapleural positiva, ¿va? Recuerden eso. Si se abre el tórax a la presión atmosférica, los pulmones disminuyen su volumen casi a la mitad. Por este motivo, cuando se coloca un drenaje torácico, este debe conectarse a una válvula para mantener la presión intrapleural negativa. Bien. La primera válvula que se ideó fue el frasco de Boulud,
que consistía en una botella con un tapón perforado por 2 varillas, como es la imagen que tienen aquí. Si se fijan, este es el frasco de bulo y están las 2 varillas perforando. La varilla más larga está sumergida en agua por un extremo, como ven aquí también, unos 2 centímetros, y por el otro conectada al drenaje del paciente. Si fijan, este que va drenando al paciente va a estar sumergido en el agua, ¿va? Y la varilla más corta está abierta a la atmósfera. Si se fijan aquí, no está tocando el agua y está abierta a la atmósfera, no está nada cubriéndolo aquí. Entonces, este se le llama también toma de aire. Aquí es sin tocar el agua, como les había mencionado. La oscilación del líquido del sello de agua durante la respiración es útil para evaluar el funcionamiento del tubo. Muy bien, el bulo debe permanecer por debajo del nivel del tórax. ¿Para qué? Para que el líquido en la botella pues no se vacíe hacia el paciente, ¿no? Por la gravedad. Muy bien. En este sistema de drenaje torácico cerrado con bulo sin aspiración, que es el que estamos viendo aquí en esta imagen, se produce un aumento de presión dentro de la cavidad pleural. Si la presión es superior a lo que son los 2 centímetros, saldrá parte del aire de la cavidad pleural hacia la botella y observaremos un burbujeo aéreo en el agua. Entonces, por el contrario, durante la inspiración se produce una presión negativa dentro de la cavidad pleural que hace que el agua suba por dentro de la varilla, como la están viendo aquí, está subiendo por dentro a una altura equivalente a la presión creada, que es alrededor aproximadamente de unos menos 10 centímetros de agua, ¿no? Va. Para que funcione correctamente, como les había dicho, pues debe estar cubierta la varilla 2 centímetros. En un derrame pleural, pues básicamente es conveniente interponer una segunda botella para que el nivel del sello de agua no varíe. Esta botella, como se fijan aquí, pues tiene 2 varillas cortas. Una va conectada al paciente, que es la que está aquí a la izquierda, y otra va al buló, que es la varilla más larga, si se fijan, ¿no? Bueno, y para acelerar la evacuación podemos conectar la varilla corta del buló a una fuente externa de aspiración, a lo que se le llama el vacío de pared. Esto para regular con exactitud la aspiración, utilizando el sistema de 3 botellas, que básicamente es el que están viendo aquí y es el que se utiliza en el laboratorio. El primer frasco recoge el líquido intrapleural, este de aquí, recoge el líquido intrapleural. El segundo, como tal, es el sello de agua, que es el buló, que si se acuerdan es el que está sumergido. Y luego, el tercero, que si se fijan tiene 3 varillas, regula la presión negativa que se transmite al tórax. Esta presión se controla por la longitud de varilla sumergida en el agua, que es esta de aquí, la que está en medio, en este caso, que habitualmente pues no es necesario utilizar una succión superior a menos 20 centímetros de agua. Algunos sistemas de drenaje, como tal, tienen además otra válvula unidireccional que impide la salida de fluidos del sistema, aunque estos se eleven por encima del paciente. También pueden tener un medidor de flujo aéreo, al cual se le llama medidor de fugas. Desde hace unos años, realmente nosotros utilizamos un sistema de drenaje silencioso, al cual le llamamos sistema seco, en el que se ha sustituido la cámara de control de aspiración acuática por un regulador giratorio de aspiración, ¿no? Aquí lo pueden ver. Este regulador giratorio va a estar prefijado o va a estar ya, nosotros lo vamos a colocar, como se ve aquí la flechita, en menos 20 centímetros de agua, que como pueden ver también aquí se puede mover desde menos 10 hasta menos 40 centímetros de agua también, y pues nosotros podemos irle moviendo. Tiene una ventana que nos indica si el sistema está con aspiración o no. Va. Y pues básicamente vean, aquí les voy a explicar esta imagen. Este es el sistema silencioso, que es el que usamos. Aquí en donde está la letra A es la regulación giratoria de la aspiración. La B es la válvula antirretorno. Aquí si se fijan ya no tiene para dónde regresar. Luego el C es el sello de agua, donde nos va a medir el flujo
el D, pues básicamente este es el recolector para poder medir cuánto salió de ahí, que eso pues tiene significancia clínica más que nada. Va a irse llenando, va a irse llenando y va a irse llenando. Y si fijan, pues tiene aquí un límite, ¿no? Y esta parte de aquí es el fuelle de comprobación de funcionamiento de la aspiración. Básicamente actualmente existen varios tipos de sistemas de drenajes comercializados que ya están así, ya son los que venden, son los que están pues en el hospital, y pues el funcionamiento es igual básicamente a lo que, pues sí, al sistema de 3 compartimentos de las 3 botellas, que si se fijan pues tiene la cámara recolectora, que tiene el sello de agua y la cámara para regular la aspiración, ¿no? Entonces básicamente el de las 3 botellas se comercializó, se hizo pues más grande, se hizo como más equipado, pues más bien, y pues así es el que ya se utiliza actualmente, ¿no? Para hacer el drenaje torácico hay varias indicaciones. Para conectar el sello de agua a un paciente debe de tener unas características. Se indica cuando se requiere evacuar básicamente un depósito de fluidos que están dentro de la cavidad torácica. Estos pueden darse por un traumatismo, por una patología pulmonar de base, una patología pleural, o básicamente nada más para evitar que se acumulen fluidos después de un procedimiento quirúrgico del tórax. Básicamente, si se fijan, esas son las indicaciones para el drenaje. El neumotórax, como ya les explicaron, es aire en la cavidad, derrame pleural, líquido, empiema, pus, hemotórax, sangre, quilotórax es grasa, líquido linfático, y pues en un postoperatorio de alguna cirugía, como ya es la toracotomía o la esternotomía. También hay otra entidad que es un hemoneumotórax, que es simultáneamente neumotórax y hemotórax. Bueno, y el algoritmo que se utiliza básicamente para que vayan conociéndolo es ese, que está indicado. Luego se evalúan los riesgos, que el paciente pues pueda ser intervenido dependiendo de su coagulación, si tiene bullas, si tiene atelectasias. Después se hace el consentimiento, que es algo legal, la premedicación, el material, se posiciona y localiza en dónde se va a poner, se limpia, se anestesia, se inserta el tubo de drenaje y ya, pues al final pues son los cuidados del sistema de drenaje, ¿va? Ok, el hemotórax. El hemotórax básicamente es la presencia de sangre en la cavidad pleural. No obstante, podemos encontrar líquido pleural de aspecto hemático durante la evaluación inicial de casos con derrame pleural. Cabe hacer mención que un nivel de hematocrito igual o mayor al 5%, es muy poquito, es suficiente para dar la apariencia hemática al líquido pleural. Con solamente un 5% ya podemos pensar que es sangre, ¿no? En estos escenarios básicamente el diagnóstico del hemotórax se establece cuando el hematocrito en el líquido pleural es a un valor igual o mayor al 50% del hematocrito de sangre periférica, por lo que también se tendría que sacar el hematocrito del paciente y compararlo, ¿no? Aquí vean, aquí está esta imagen, para que vean, neumotórax hay aire, hemotórax hay sangre, y hemoneumotórax pues son las dos. Bien, el diagnóstico definitivo básicamente se va a obtener con la cuantificación del hematocrito en el líquido pleural. Aquí también se pueden utilizar distintos estudios de imagen, se utilizan como auxiliares, como es la radiografía de tórax, que es el que están viendo ahí en esta imagen de aquí. Esta es el pulmón derecho, pulmón izquierdo, y aquí en esta parte, si se fijan, se ve borrado, ¿no? O sea, se debería de ver igual aquí. Entonces aquí en esta parte de aquí es la que corresponde o la que vendría siendo el hemotórax. También se puede utilizar una tomografía axial computarizada, que es la TAC, ultrasonido, y así se pueden utilizar diferentes estudios de imagen. Bueno, aquí es un cuadrito de las principales causas que nos pueden llegar a dar un hemotórax, que se puede dividir básicamente en causas traumáticas, espontáneas, coagulopatías y misceláneas, ¿no? Traumático, pues un traumatismo ya sea cerrado, penetrante, iatrogénico, que es el que causa el médico, es una iatrogenia, así se le dice. Espontánea es por alguna causa vascular, por algún aneurisma, por alguna disección aórtica, que desde que haya pues una malformación arteriovenosa congénita o adquirida, que haya enfermedad también, una enfermedad que se le llama Ehlers-Danlos, que es una enfermedad aneurismática, o sea que tiene aneurismas, que haya una embolia pulmonar, un infarto,
una coagulopatía que puede ser inducida por medicamentos, ya sea medicamentos que nos van a producir hemorragias, ¿no? Más o menos, ustedes pueden irse dando idea de cuáles medicamentos pueden ser con lo que van conociendo. Enfermedades congénitas, que son coagulopatías, y pues neoplasias, ¿no? Que pueden ser neoplasias primarias, ya sea de ahí de pulmón, de pleura o metástasis básicamente. Y misceláneos, pues que hay una hematopoiesis extramedular, exostosis o alguna endometriosis. Muy bien. El líquido pleural se debe analizar. Es muy importante que nosotros obtengamos una muestra de este líquido cuando nosotros tengamos una sospecha de hemotórax. ¿Cómo vamos a tomar el líquido? El procedimiento de elección es la toracocentesis, que es el que estamos viendo ahí. Si se fijan, se inserta una aguja, se toma el líquido y pues se va a estudiar. Bien, aquí básicamente este es el que se utiliza en clínica, es el que está en las clínicas, por ejemplo aquí en los hospitales. Básicamente, como les expliqué de nuevo, eso es un resumen muy general. Se divide en 3 partes, que es la columna de agua, que es esta de aquí, que básicamente aquí nos ayuda a controlar la aspiración, y pues el llenado es de 20 centímetros de agua, ¿no? Esa es la que controla la aspiración. Aquí, si se fijan, como se acuerdan las botellas, como ya se vio en el video de esta misma práctica, hay un burbujeo, ¿no? Hay un burbujeo suave y moderado en esta parte de aquí. Luego el 2 es el sello de agua, que como les había dicho, acuérdense, debe de estar a 2 centímetros. Aquí también se debe estar vigilando y nos ayuda a que nos permite a que salga el aire desde el tórax, pero pues no vaya a entrar, ¿no? Que salga pero no entre. Y luego pues la cámara recolectora, son las 3 partes, ¿no? Aquí va a recoger, va a medir cuánto líquido pleural está saliendo y pues básicamente podemos ver calidad y cantidad, ¿no? Y luego básicamente esta imagen se las puse para que vean cómo este sistema de las 3 botellas del sello de agua de que nosotros tenemos en el laboratorio, básicamente en lo que se ha convertido, y básicamente nosotros o ustedes mismos pueden hacer en su casa en alguna situación que se pueda necesitar un sello de agua, ¿va? Ya saben cómo hacerlo, ya saben cuál es la base fisiológica, ya saben en qué patologías se pueden utilizar, y básicamente ya saben que esto de aquí, las 3 botellas, se convierten en el drenaje pleural, el drenaje de patologías que les va a servir posteriormente en su desarrollo. Entonces agradecemos su atención y hasta aquí queda el video y la práctica de pulmón y sello de agua. Muchas gracias. Many miles we walk, the many things we learn, the building of a shrine, only just to burn. That's the way it is. That's the way it is. Your back, good fortune touch your head.